Hola hermanos, buenos días. Les invito en esta mañana para que alaben al Señor con nosotros, porque es un día glorioso y es un día para alabar al Señor. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, respondía de ti, mi Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Así es. Su sangre nos rescató y entonces vamos a seguir adorando al Señor con este hermoso día, porque su amor no tiene condición. Antes de hablar,
cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, mi amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, mi amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, mi amor sin condición. Amén. Gracias, Señor, por ese amor sin condición que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Cuán grande abismo que nos separa, cuán alto el monte entre tú y yo.
Desesperado, miré al cielo y a tu nombre yo clamé. En las tinieblas, tu amor perfecto atravesó mi oscuridad. Ya está hecho, ya fue escrito, mi esperanza es Jesús. Qué increíble misericordia, incomprensible tu gracia es. El Dios del tiempo dejó atrás su gloria para llevar mi iniquidad. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Oh Dios que salva, soy tuyo siempre, mi esperanza es Jesús. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. Aleluya, gloria al que me salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. En la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente ha declarado, la tumba no tiene más poder. En la mañana del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente ha declarado, la tumba no tiene más poder. Tuya es la victoria, Dios. Aleluya, gloria al que te salvó. Aleluya, de la muerte me libró, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza es Jesús. Aleluya, gloria al que
Gracias, Padre Celestial, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, que tú nos permites, Padre Celestial, en esta mañana poder adorarte, Padre Celestial, desde nuestros hogares. Te amamos, Señor, te glorificamos. Prepara nuestros corazones, Padre Celestial, para escuchar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarlos, queridos hermanos y amigos, familia, que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18 al 24. Con este pasaje vamos a continuar con nuestro estudio acerca del libro de la vida. Estamos ya en la parte 4 de este estudio tan interesante y tan importante en nuestras vidas. Aquí, en este pasaje que vamos a estudiar en Hebreos 12, 18 al 24, el escritor de Hebreos menciona al pueblo de Dios teniendo sus nombres escritos, grabados en el cielo. En el contexto de este pasaje de la Biblia, el escritor está tratando de convencer a los judíos recién convertidos al cristianismo de que ellos no han cometido ningún error al aceptar la salvación que Dios les ofrece a ellos en un nuevo pacto, y que esa salvación en ese nuevo pacto se basa en la obra de Cristo Jesús, quien fue sacrificado y fue crucificado en la cruz del Calvario. Y al derramar su sangre, Jesús derramó su sangre para la salvación de ellos. El autor de Hebreos, el autor de este libro de Hebreos, les dice a estos judíos que ellos no deberían de estar considerando la idea de alejarse, de abandonar su nueva fe en Cristo Jesús para regresar al judaísmo. En otras palabras, el autor de Hebreos va a tratar de convencer por medio del Espíritu Santo a los judíos de no abandonar el cristianismo para regresar al judaísmo, de donde ellos habían estado ya por mucho tiempo. Ellos querían regresar al judaísmo, al pacto antiguo, este pacto antiguo que estaba basado en la salvación de las obras de una persona, de donde ellos habían salido, donde ellos habían estado. Ellos apenas se habían salido de un pacto con Dios, el pacto antiguo, en el cual cuando ellos oían la voz de Dios temblaban de miedo. Es lo que tenemos en la primera parte de nuestro estudio de este día, que le hemos titulado Temblaban de miedo. Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 18 al 21 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, Hebreos 12, 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, versículo 19, y vamos a ir hasta el 21, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible, dice el versículo 21 de Hebreos 12, y tan terrible era lo que se veía, que a Moisés dijo, estoy temblando, espantado y temblando. En el versículo 18, el autor está reforzando la experiencia aterradora de Israel en su encuentro con Dios en la montaña del Sinaí.
El versículo 19 nos dice que la gente estaba aterrorizada. Y la gente rogó que no se agregaran más palabras a las que ya se habían dicho. En otras palabras, ellos no querían ya escuchar más la voz de Dios que les provocaba a ellos temblor y temor. Ellos no estaban rechazando realmente la palabra de Dios, sino que ellos rogaban que ya Dios no les hablara a ellos más directamente. El versículo 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Toda la experiencia que nosotros tenemos aquí, el encuentro del pueblo de Dios con Dios mismo en el monte Sinaí, fue una experiencia tan aterradora que el propio Moisés tembló de miedo. Y déjeme decirle que el miedo realmente fue motivado porque Moisés estaba consciente del tremendo abismo que existía entre su propia humanidad y la santidad y la divinidad de Dios. Había un abismo tan grande entre la humanidad de Moisés y la divinidad y la santidad de nuestro Dios. Déjeme decirle que algunos de los lectores de este libro de los Hebreos estaban considerando seriamente volver al judaísmo y renunciar a su confesión de fe en Cristo Jesús. Volver al primer pacto era volver a esta relación descrita aquí que acabamos de leer. Era volver a vivir con temor, espantados, con temblor de la presencia de Dios. Volver al pacto antiguo era realmente querer vivir estando separados de Dios para siempre, con aquellos límites que menciona el autor de Hebreos. Yo quiero leerle a usted lo que yo encontré en el libro de Éxodo, capítulo 19 y el versículo 20. Quiero que tenga paciencia porque le voy a leer la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 19, le voy a leer hasta el versículo 9 y me voy a brincar del 16 y me voy a ir hasta el versículo 22 y luego voy a comenzar a leer el capítulo 20. Tenga paciencia, porque es necesario que entendamos nosotros este temor y temblor que tenía el pueblo de Dios por la santidad de nuestro Dios. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros oísteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este era el requisito de Dios en el antiguo pacto, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acuérdese que es Dios hablando con Moisés. Ahora en el versículo 7, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés,
He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Me voy hasta el versículo 16 de Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también otra vez aquí el requisito de Dios: que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. En Éxodo 20, del versículo 1 en adelante, Dios le da a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos. Escúchelos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice Dios en el versículo 6 de Éxodo capítulo 20: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12 de Éxodo 20 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Escuche por favor lo que sigue. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Este es el temblor de miedo que hemos estado estudiando hasta este momento. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros,
para que no muramos. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Por eso el autor de Hebreos dice: ahora ustedes no se han acercado al monte que los hacía temblar y tener miedo. Por eso el autor de Hebreos les dice: si ustedes quieren volver a ese primer pacto, ustedes lo que quieren es volver a esa relación de temor y temblor hacia la santidad de Dios y a estar separados de Dios para siempre. Déjame le digo en el nombre del Señor que el Dios del primer pacto es el mismo Dios del segundo pacto. En el segundo pacto es a través de Jesús, a través de la persona de Cristo Jesús. La diferencia entre el primer pacto y el segundo pacto es que en el primer pacto se sacrificaban animales y se derramaba sangre de animales. En el segundo pacto tenemos el evento de la cruz, donde Cristo Jesús murió en el monte Calvario para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. En el segundo pacto tenemos también la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Esa es la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Pero déjeme le digo algo que podemos percibir aquí en el nombre del Señor. Las normas santas de Dios no han cambiado. En otras palabras, no matarás, no codiciarás, etcétera. Todo lo que hemos leído acerca de los 10 mandamientos, esas normas no han cambiado en el pacto de la gracia hasta el día de hoy. Y nosotros seríamos sabios y también sería prudente que nosotros recordáramos la santidad de Dios y ese abismo poderoso que había entre un Dios santo y un pueblo pecaminoso. Ahora en el pacto nuevo, por medio de Cristo Jesús en el Calvario, se hizo un puente entre la santidad de Dios y el pecado de la humanidad. La cruz del Calvario nos une a nosotros por medio de Cristo Jesús a la santidad de nuestro Dios. Déjeme decirle que la santidad de Dios y nuestra pecaminosidad realmente crean una situación de temor, de miedo que espanta y hace temblar. Pero ahora, en el pacto nuevo que nosotros estamos en este día, nosotros no nos hemos acercado a Dios como lo tuvieron que hacer los israelitas en el monte Sinaí, sino que nos hemos acercado a Dios con la congregación de los que están inscritos en el libro de la vida. Inscritos en el cielo es lo que tenemos en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 23. Voy a leerles el versículo 22 de Hebreos capítulo 12. Dice la palabra del Señor y le hemos titulado al versículo 22 y 23, inscritos o registrados en el cielo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, versículo 23 de Hebreos capítulo 12, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sino que os habéis acercado a la congregación de los primogénitos, sino que os habéis acercado
a los que están inscritos en los cielos, sino que os habéis acercado a Dios, el juez de todos, sino que os habéis acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. La escena cambia aquí del terror del Sinaí a la alegría total del monte Sión. En el versículo 22, cuando Dios dice en su palabra, os habéis acercado. El habéis acercado está en tiempo perfecto, en un verbo que está en tiempo perfecto, que implica que los lectores que están poniendo cuidado a la escritura son convertidos, se han convertido del judaísmo al cristianismo y por ende ellos han entrado en un lugar permanente de relación eterna con Dios. Monte Sión, la ciudad del Dios viviente, y la Jerusalén celestial se refieren al mismo lugar. Sión se refería a la colina en Jerusalén donde se encontraba el templo. El nombre Sión no solamente cubre la colina del templo, sino también toda Jerusalén. Ahora vayamos un poquito al versículo 23, cuando dice, os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Los nombres de los santos han sido escritos en el cielo. Los nombres de los santos en el sentido aquí, el sentido escrito o inscrito o registrado. También aquí tenemos el uso del tiempo perfecto cuando dice la palabra de Dios están inscritos. Implica que sus nombres han sido inscritos permanentemente. Aquí hay algo sumamente interesante que debemos de notar usted y yo. Esta inscripción permanente en el cielo realmente descarta toda posibilidad de apostasía. En otras palabras, los nombres de los santos que son inscritos en el libro de la vida, que son escritos en los cielos, no hay ninguna posibilidad de que ellos deserten, de que ellos se retracten, de que ellos abandonen la fe, de que ellos renieguen de la fe. Luego tenemos también cuando dice a Dios el juez de todos, a los espíritus. La palabra espíritus aquí se refiere al espíritu aparte del cuerpo que espera la resurrección. Luego dice de los justos hechos perfectos. Que hayan sido hechos perfectos significa que han muerto y que han alcanzado ese estado de haber sido perfeccionados por la expiación de Cristo Jesús. Aquí vemos una vez más nosotros otra referencia al libro de la vida y con esa matiz de verdad que nosotros encontramos en la palabra de Dios. El escritor de Hebreos describe a los santos de Dios, a los creyentes, los describe como teniendo sus nombres inscritos en el cielo. Y no hay posibilidad de que esos nombres se eliminen del registro de Dios. Nosotros tenemos algunas referencias en la palabra de Dios con el lenguaje de Dios borrando nombres en su libro. ¿Es este pasaje una contradicción? Claro que no. Mire, yo le voy a leer un pasaje de los muchos que tenemos en la palabra de Dios, o cuando menos de algunos que tenemos en la palabra de Dios, acerca de Dios borrando los nombres de las personas del libro de la vida. Hay muchos que citan el Salmo 69, 28, cuando el salmista dice, sean raídos, sacados o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Nosotros en este pasaje vemos a David molesto por sus circunstancias y pidiéndole a Dios que elimine
del libro de la vida a las personas de aquellos que lo han perjudicado a él. Lo que es importante ver en este texto, cuando dice el salmista en el Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos, lo que nosotros podemos ver y es importante ver es la simple verdad que el libro pertenece a Dios y a nadie más. Es el Señor quien juzga a cada persona. Al final, Dios va a determinar quién se salva y quién se pierde. Nosotros podemos ver esta verdad a través de los ojos de la fe en Cristo Jesús y podemos recordar el hecho de que dice Dios en su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. En el juicio final, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán expulsados de la presencia de Dios por toda la eternidad. De manera que no es una contradicción lo que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios, por supuesto que no. Realmente lo que aquí tenemos nosotros es una nueva afirmación de nuestra creencia en una vez salvo, siempre salvo, salvo para siempre. Cuando dice que están inscritos en los cielos, es permanentemente. Yo tengo otro texto que encontré en Filipenses capítulo 4, el versículo 3. Pablo dice de la siguiente manera: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y miren lo que dice Pablo en Filipenses 4:3, cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesantísimo. Cuando tú realmente pones tu confianza en Cristo Jesús, como Pablo lo está describiendo aquí en Filipenses 4:3, cuando una persona pone su confianza realmente en Cristo Jesús para que Él sea su Salvador y el Señor de su vida, esa persona está segura en esa relación con Dios por toda la eternidad. Dios no borrará tu salvación porque Dios nos prometió a nosotros la seguridad por toda la eternidad. Cuando tú sabes que Jesús es tu Salvador, cuando tú sabes que Jesús es el Señor de tu vida, también tú sabes que tu nombre está inscrito en el cielo y que algún día habitarás con Dios y morarás con Él por toda la eternidad. Yo creo que es bueno, amigo mío, hermano mío, familia, yo creo que es bueno tener esta confianza en nuestra mente y en nuestro corazón, simple y sencillamente porque nosotros estamos en ese pacto nuevo. Es lo que hemos titulado a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Un pacto nuevo. A Jesús, acuérdese que los versículos anteriores dice, sino que os habéis acercado a Dios, el juez de todos. El versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí la frase sangre rociada se refiere a la sangre expiatoria de Jesús, que estableció el nuevo pacto y que es el medio de salvación. La sangre sirvió para purificar a quienes la reciben. Y el punto del escritor aquí, en este versículo, es que el sacrificio de Cristo, derramando su sangre en la cruz del Calvario, ese sacrificio y esa sangre es de una vez por todas. Realmente tiene un significado continuo que tiene que ver y sirve para la adoración del pueblo de Dios en la Jerusalén celestial, aquella ciudad celestial que un día bajará del cielo para estar en medio de nosotros. Cuando dice, y a la sangre rociada que habla mejor
que la de Abel. No es la sangre la que habla mejor, sino Dios el que habla mejor que Abel. Mire, lo que el autor de Hebreos ha estado tratando de hacer es de convencer a un grupo de judíos del primer siglo de la validez de su confianza en Jesús. En otras palabras, el autor de Hebreos le está diciendo a aquellos que venían del judaísmo para aceptar el cristianismo por medio de la fe en Cristo Jesús, él les está diciendo, es válido la salvación que Dios les ofrece a ustedes cuando ustedes ponen su fe en Cristo Jesús. Por eso es que el escritor aquí utiliza varias ilustraciones del Antiguo Testamento que ya hemos leído y lo hace para exponer su punto. El Señor Jesús dejó en claro que su sangre era la sangre de un nuevo pacto para sus creyentes. Mire lo que dice Mateo 26, 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Sin embargo, la sangre de los animales en el antiguo pacto tenía que ser derramada una y otra vez bajo el antiguo pacto. Déjeme, le leo lo que yo encontré en Levíticos capítulo 4, versículo 2, 3, el 4, 5 y 6. Levíticos 4, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. La sangre derramada de estos animales tenía que ser derramada una y otra vez bajo el antiguo pacto, como acabamos de leer en Levíticos capítulo 4. Sin embargo, la sangre de Jesús, derramada una vez en el Calvario, es suficiente para salvar a cualquiera y a todos los que ponen su confianza en Él como su Salvador. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Porque los cuerpos de aquellos animales, está hablando del antiguo pacto de Levítico, precisamente capítulo 4, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Somos bendecidos nosotros, hermanos míos, amigo mío, familia, somos bendecidos de ser hijos de un nuevo pacto que se basa en el trabajo, en la obra de redención de Cristo Jesús y no en nuestras propias obras. Hebreos 9:28 dice así el Señor en su palabra. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los
que le esperan. Somos bendecidos de ser hijos de un nuevo pacto que se basa en el trabajo, en la obra de Cristo Jesús. Y gloria al Señor que no se basa en nuestras propias obras. Miren lo que dice Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Este es el antiguo pacto. Ahora déjeme decirle, ciertamente, amigo mío, hermano mío, familia, ciertamente la Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Esto es en el pacto nuevo. Esto lo escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Pero viene la esperanza, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Un regalo, solamente lo que tenemos que hacer en el nuevo pacto es aceptarlo o rechazarlo. Y ese regalo de vida eterna, Dios nos lo ofrece en Cristo Jesús, no en una religión, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Tú puedes llegar a ser un gran religioso. Tú puedes llegar a tener mucha religión en tu vida. Tú puedes llegar a ser como Nicodemo. En Juan 3:3 Jesús le dijo a Nicodemo, eres tú maestro de Israel. Eres un gran maestro de Israel y no sabes que tú necesitas nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver o entrar al reino de los cielos. El joven rico le dijo a Jesús, yo he guardado todos estos mandamientos que tú me has mencionado. Y no fue suficiente para que el joven rico pudiera entrar y que su nombre fuera escrito en el libro de la vida. No fue suficiente para poder entrar al cielo. Nicodemo era religioso. Tú puedes ser una gran persona o también puedes ser un pecador perdido. Todos, absolutamente todos, necesitamos a Cristo Jesús. El Señor Jesús, en Juan 3:16 encontramos que Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos a Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, el que cree en Cristo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y el Señor Jesús dijo en Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amigo mío, hermano mío, familia, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo te invito en el nombre de Jesús que oremos juntos y le pidamos al Señor que nos dé entendimiento y nos dé la suficiente humildad para que nosotros podamos aceptar que nosotros estamos bajo la gracia, bajo un nuevo pacto, donde nosotros los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, no tenemos que temblar ante la santidad de Dios. Porque nosotros cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo y hemos recibido la misma presencia de Dios en nuestros corazones. Lo que tú necesitas y lo que todo mundo necesitamos es a Cristo Jesús, el sello del Espíritu Santo y la presencia divina de Dios en nosotros. Hoy
en la época del pacto nuevo, en la época de la gracia, nosotros no tenemos que tener temor y temblar de la presencia santa de nuestro Dios. Lo que debe hacernos temblar realmente es si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. Y la pregunta que se hace obligatoria aquí: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Déjame decirte que para que esto se pueda lograr, para que tú puedas mover la mano de Dios y escribir tu nombre en el libro de la vida y tengas tu vida eterna para siempre, tú necesitas nacer de nuevo. Oremos, por favor. Padre, en esta hora, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nosotros no nos hemos acercado a un Dios donde nos separa el abismo de su santidad con nuestra pecaminosidad. Gracias, Padre, porque ahora nosotros nos hemos acercado en el pacto nuevo, en la era de la gracia. Nos hemos acercado a un Dios santo por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, cuyo sacrificio, al derramar su sangre nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y eso nos hace aceptos delante de un Dios santo. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que si hubiere una persona necesitada de nacer de nuevo, necesitada de recibir en su corazón a tu Hijo Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y abrirle la puerta de su corazón a Cristo Jesús, el Señor y el Salvador, el único camino que nos puede llevar hasta el lugar donde pueda ser escrito nuestro nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Padre, te ruego que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Te amo, Dios, grande es tu misericordia, con amor me sostienes, Señor. Muy temprano en la mañana hasta el anochecer, yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, conmigo estás en medio de las tinieblas.
Te reconozco como Padre y como amigo fiel, y viviré por la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Todo lo que soy te lo rindo hoy, entrego todo a ti. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Todo lo que soy te lo entrego hoy, entrego todo a ti. Perfecta es la gracia que nunca me deja ir. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Toda mi vida ha sido fiel, Dios. Toda mi vida ha sido tan fiel, y con todo lo que tengo yo cantaré de la gracia de Dios. Yo cantaré de la gracia de Dios. Así es, Padre Celestial. Con todo lo que yo tengo, yo cantaré de tu gracia. Te amo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu amor no nos falla. Porque en medio de las tormentas, en medio de soledad o tristezas, tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos y te ruego, Señor, que tú vayas con nosotros a cada paso que damos, Padre Celestial. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.